Esto es FUCA Streaming, el streaming de la Fundación Cáncer, una organización con más de 42 años de trabajo en la educación, la investigación y la prevención del cáncer. FUCA Streaming es un espacio de reflexión, de intercambio de ideas y de concientización, para hablar de un tema serio, pero no de un modo solemne, donde reunimos a toda la comunidad FUCA, médicos, pacientes, familiares, el staff de FUCA y la comunidad en general. Bienvenidos todos y todas a FUCA Streaming. Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a FUCA Streaming, el programa de la Fundación Cáncer. Pasaron 7 minutos de las 4 de la tarde en toda la República Argentina y acá estamos arrancando el programa número 14 de esta temporada número 2. No estás en cualquier lado, estás en Radio Sónica, ganadora del Martín Fierro Latino 2025 como mejor canal de streaming. En una tarde fresca en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados la temperatura, 40% la humedad. Pareciera que está tratable, pero a la sombra está intratable, está difícil, no está para caminar, no está para pasear. Y bueno, después no sé si estará esa explosión polar, ese bajón de la temperatura que iba a ocurrir el sábado, que finalmente no ocurrió, alguna lluvia que estaba en el medio que después cambió el viento, etcétera, etcétera. Pero bueno, también obviamente en la época del año en donde ya veníamos sacándola bastante barata. ¿Cómo haces para comunicarte en la tarde de Radio Sónica, en la tarde de FUCA Streaming? Muy fácil, por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y si no lo haces por email a info@fuca.org.ar o por el Instagram en @fundación_FUCA, que es todo lo que nos mandás los mensajes, nos sugerís los temas, nos contás qué otro tipo de episodios estás esperando en el programa y desde ya te comunicás con todo lo que hace la Fundación, en donde FUCA Streaming es apenas una parte del trabajo de concientización y prevención y generación de contenidos educativos que hacemos siempre desde la organización. Así que bueno, también nos puedes ver por Twitch, también nos puedes ver por las aplicaciones de la radio que se bajan desde el Google Play o desde el Apple Store. Así que separamos y arrancamos porque ya está enganchado por Meet nuestro invitado del día. En FUCA tenemos los mejores profesionales en oncología y eso implica una responsabilidad, acercarle a toda la comunidad el conocimiento de nuestros expertos. Ahora, en FUCA Streaming, la entrevista del día. Bueno, y acá estamos enganchados por Meet en el día de hoy con el doctor Fernando Bartolomé Berra. Fernando, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, ¿cómo estás? Un gusto que estés de vuelta con nosotros. Muy bien, gracias, muy amable. Cuando yo asumí como director ejecutivo, casi a los 10 días de asumido, tuve un vivo de Instagram con el doctor Fernando. Y a hoy, bueno, ya estamos acá en un estudio, estamos en otro formato. Él no está acá presencial, pero ante todo y antes de presentarlo, el agradecimiento de que haya, bueno, ahí como hecho un impas con sus pacientes para poder atendernos en este ratito en la tarde de FUCA Streaming. Bueno, vamos a decir que el doctor Fernando Berra es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en medicina por la Universidad de París y máster en fisiología respiratoria por la Universidad de París V, especialista en clínica médica y tabaquismo, investigador de trayectoria internacional, habiendo integrado el INSERM en Francia durante casi una década. Fue responsable del consultorio de ayuda para dejar de fumar entre el 95 y el 2006 en la división de neumonología del Hospital de Clínica, expresidente de la Asociación Argentina de Tabacología y además coordinador del programa de investigación y asistencia al fumador en FLENI y médico del Instituto Alexander Fleming, además de ser como nuestro asesor número 1 en FUCA en cuestiones de tabaquismo. Así que bueno, Fernando, con toda tu trayectoria y demás, yo un poco lo que quería era que me recordaras esos años de formación en la Universidad Nacional de Córdoba, cómo apareció después esa vocación por la medicina y qué fue lo que más te impactó cuando después tenés que entender la cultura médica francesa en tu paso por allí. Bueno, en realidad yo me recibí en el año 79 en la Universidad Nacional de Córdoba, hice la residencia en clínica médica, después vine a Buenos Aires, acá estuve trabajando durante una época en el Hospital María Ferrer, que es un hospital especializado en neumonología, también tuve una participación
digamos, un pequeño lapso de trabajo en el Hospital Muñiz, en la cátedra de tisioneuroneurología. Después, en el año 86 me fui a Francia para hacer investigación, ahí hice la maestría y el doctorado, y volví en el 95. En el año 91 se estaba abriendo en Francia, en el hospital donde yo trabajaba, el hospital de Mondor, estaba abriéndose un consultorio de ayuda para dejar de fumar. Entonces me pareció que podía ser una muy buena idea, aparte como, digamos, las enfermedades pulmonares, digamos, tienen un impacto, el cigarrillo tiene un impacto directo, el fumar tiene un Claro. impacto directo sobre las enfermedades pulmonares. Yo en aquella época trabajaba en investigación justamente en el epitelio respiratorio. Ujú. Y bueno, me pareció que podía ser una muy buena idea conocer un poco qué le pasa a los fumadores. Y entonces me embarqué en el consultorio, estuve trabajando allí 3 o 4 años antes de regresar a la Argentina. Y cuando llegué a la Argentina, o regresé a la Argentina, año 95, bueno, se abrieron algunas posibilidades para empezar a trabajar con respecto al tema específicamente de tabaquismo en la UATA en aquel momento. Después se hizo la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, y ahí estuve en la división, en la sección de tabacología, Ujú. de la AMR, de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, y después se fundó la ASAT, que es la Asociación Argentina de Tabacología, y allí fue el segundo presidente de la asociación. Así que no fue ¿Y un parkour. cómo fue, digamos, pero digamos, el primer interés tuyo por la cuestión, digamos, del tabaquismo dentro de la medicina tuvo que ver con un caso, con una historia, con una No, en inquietud realidad plenamente intelectual? sí, yo trabajaba justamente en el problema, bueno, de unas células que hay en el tracto respiratorio, específicamente en los bronquios, aquí en los bronquios, son las células ciliadas, Ok. que son las células que tienen un movimiento, ¿no? Y Ujú. que sirven para la defensa, digamos, del pulmón o de los bronquios. Y bueno, y empezamos a estudiar las células ciliadas y la función de las células ciliadas en el tabaquismo. Bueno, veíamos que los fumadores tenían, por una parte, menos cantidad de células ciliadas, y por otro lado, las células ciliadas funcionaban de manera distinta asociadas o expuestas al humo de tabaco. Claro. Con lo cual ahí empezó todo un interés. Bueno, uno ya sabía que el tabaquismo producía enfermedades pulmonares. Después se supo mucho más con Claro, respecto a necesitaba eso. saber cómo era el mecanismo interno en que se producía, digamos. Claro, eso era de la investigación básica que yo hacía. Después me dediqué a la investigación clínica Clínica. en el tema justamente de tabaquismo, entre otras cosas. Bueno, se publicaron algunos trabajos que hicimos, etcétera. Y hoy, Y a Fernando, partir de ahí empecé, a partir de ahí empecé a escuchar pacientes que tenían claro. este problema, y a partir de ahí me empezó a interesar la psicología. Ah, Y entonces a partir de ahí empecé a estudiar psicología, específicamente psicoanálisis. Bueno, hice posgrado en psicoanálisis, etcétera. Ahora trabajo también como psicoanalista. ok. Y especializado, digamos, en la psiconcología, digamos, en aquel No, paciente no que tiene cáncer de pulmón, necesariamente, no necesariamente. no hago psiconcología, tengo pacientes en terapia con problemas de cáncer, sí, De pero cáncer. no hago específicamente. No estoy en el instituto en psiconcología, estoy como clínico en el instituto, pero digo, la mitad de mi tiempo actualmente la dedico a trabajar como médico clínico, Como médico clínico. y la otra mitad como psicoanalista. Y en este sentido, digamos, ¿cómo fue, digamos, liderar a tantos especialistas en la Asociación Argentina de Tabacología cuando fuiste el presidente? Bueno, fue muy interesante eso, porque justamente era una sociedad muy nueva. Estamos hablando de hace 15 años Claro, atrás, claro, más o claro. menos, una cosa por el estilo, 20 años atrás. Así que a mí me tocó un poco ser el pionero en esto, ¿no? Por otro Ujú. lado, cuando yo regresé a la Argentina en el año 95, eran muy pocos los colegas que se dedicaban al tabaquismo, a tal punto que en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, cuando se arma la sección
de tabaquismo en la Asociación Argentina de Medicina Sí. Respiratoria, éramos 4. Ah, era como un campo que no tenía el mismo desarrollo que otro, que el asma, digamos, no, nada que Porque ver. aparte nadie se interesaba demasiado en el Ok, tabaquismo en aquel momento desde lo médico, digamos, mira. ¿no? Entonces era toda empujar el carro, Empujar digamos. el carro solo, era pionero. Ahora camina solo, claro, hay Claro, mucha. Fernando, que hay tanta información y demás, y con tus responsabilidades, ¿cómo manejas el estrés del consultorio con tu vida personal, familiar? ¿Cuáles son las cosas que te desenchufan, que te generan un cable a tierra y que te sacan, digamos, de la tensión de trabajar un tema que es muy delicado, obviamente? Sí, bueno, a mí me gusta mucho la lectura, Ok. por lo cual leo bastante, me gusta mucho leer filosofía, sobre Ah, mira, todo, bueno, psicoanálisis ni que hablar, va muy de la mano la va muy de la psicología mano. y la filosofía. También leo ficción, Ujú. menos, me gusta mucho el arte, tengo mucha familia por un lado y por otro lado amigos y amigas que se dedican al ¿Te arte, gusta ir a así que muestras, a museos y a... tal Ok. cual. Sí, sí, así que me dedico un poco a eso recrea un poco es decir, me saca un poco de lo que es absolutamente médico, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora vemos y también vamos en algún momento podemos también desde la filosofía llegar a algunas cosas del tema del día. Pasaron 18 minutos de las 4 de la tarde, separamos y entramos de lleno con el doctor Fernando Berra al tema del día en el contexto de lo que va a ser el 31 de mayo, el Día Mundial sin Tabaco. Fuca Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Bueno, entonces iniciamos el capítulo justamente enfocándonos en esta gran fecha para la salud pública como es el próximo 31 de mayo, que se conmemora el Día Mundial sin Tabaco en una jornada impulsada por la Organización Mundial de la Salud. No sé si está Fernando ahí conectado, Sí, sí, que estoy. propone, digamos, para este año el lema Desenmascarando el atractivo, combatiendo la adicción a la nicotina y al tabaco. ¿Te parece acertado ese lema? ¿Te parece por qué este año hay que tener ese abordaje? Bueno, lo que pasa es que la industria del cigarrillo, la industria del tabaco, digamos, se ha diversificado y se ha potenciado. En muchas de las cosas que en algún momento había, digamos, tanta información con respecto al cigarrillo, y como probablemente había mucha gente que dejaba de fumar, había algunas que empezaban, pero muchas que dejaban a Claro. partir de las sociedades científicas, que empezamos a hacer mucho ruido con respecto a esto, etcétera, etcétera. La industria tabacalera cambió un poco el recorrido y en vez de, digamos, potenciar el consumo de cigarrillos, empezó a potenciar otro tipo de consumo, como los vapeadores, El tabaco calentado, la bolsita de nicotina. la bolsita de nicotina y todo esto. Esto es una engaña pichanga, digamos, va, en el sentido de que A mí no me creen cuando digo son los mismos actores. A veces cuando me toca hablar afuera del contexto de FUCA, que está lleno claro, de claro. médicos, digo, miren que son los mismos actores. Bueno, acá lo estás confirmando vos, Fernando. Sí, sí, sí. El tema es que es sobre todo para la gente joven. Bueno, nosotros hicimos un estudio hace muchos años en el Ministerio de Salud de la Nación, en donde estudiamos la prevalencia y la incidencia de tabaquismo. En aquella época no había todavía nada de estos nuevos productos. Estudiamos algo de 12.000 chicos, de varias provincias Un de la montón. Argentina. Y, oh, Te escuchamos, ¿eh? sí, ¿será que corta? Te escuchamos perfecto a nosotros. Sí, no, porque ahí tengo una llamada, Ah, y tenés que ahí cortar. está, Ahí está. entró una llamada. Bueno, no sé, No, que hiciste un estudio de 12.000 personas. sí, estoy todavía en Estás perfecto, te escuchamos perfecto. ok. Hicimos un estudio de 12.000 personas más o menos, 2.000 chicos, eran hasta los 18 años, y había una incidencia a partir de, bueno, a partir de los 9 años hay fumadores activos, ¿eh? Claro.
Con lo cual eso fue muy interesante, muy importante desde el punto de vista. Entonces, muchos de estos nuevos productos, sobre todo los puch de nicotina Ujú. y que tienen como objetivo ir hacia la gente joven, digamos, ¿no? Al inicio cae más temprano. Ahora, la verdad Exactamente. que me estás llevando vos, Fernando, y está bueno porque nosotros lo hemos tratado en otros programas y hay una campaña que tiene FUCA, Respirar Futuro, ahí como en ciernes. En la última encuesta de sustancias psicoactivas del Cedronar, el vapeo ya aparece adelante del tabaco entre los chicos de 13 a 17 años en Argentina, con 35% de prevalencia de vida. 35% de los chicos han contestado que alguna vez vapeó. Y Mm. después viene clonazepam sin prescripción, clonazepam con prescripción, cocaína, marihuana y el tabaco abajo, digamos, del vapeo. Y vos lo relacionás directamente con movimientos de la industria para decir, bueno, cuando se me cierra determinada puerta del negocio, empiezo a buscar nuevas, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Y eso es muy importante. Además, últimamente hay mucha bibliografía que emerge con respecto al daño que produce, sobre todo el vapeo, ¿no? O el tabaco Ujú, calentado, ¿no? ujú. Cada vez hay más evidencia de eso. O sea que no es inocuo. Lo que se vendió en un momento, lo que se quiere vender en algún momento, como que eso es menos dañino que el cigarrillo, el humo de tabaco, etcétera, Que etcétera. es el Bueno, camino todo para ir eso, saliendo. absolutamente. Todo eso es un engaño pichanga. Contanos un poquito desde lo clínico, ¿por qué no? Porque nosotros lo podemos decir, pero vos tenés la autoridad, digamos, médica Eh, para explicarlo bueno, bien. la idea básicamente es que la nicotina es una droga que produce adicción. Claro. Eh, y produce adicción tanto desde el punto de vista, hablemos del cigarrillo o hablemos del vapeador, no importa. La nicotina produce efectos sobre el sistema nervioso central, produce liberación de ciertos neurotransmisores que producen sensación placentera, y no solamente sensación placentera, sino estimulaciones neurocognitivas, etcétera. Con lo cual todo eso hace que uno eventualmente se quede pegado. Más allá, además de esta cuestión biológica o Ujú, biologicista, ujú. también está desde el punto de vista de la cuestión psicológica el por qué uno va buscando una cierta sustancia, ¿no? En general hay allí una demanda del sujeto que fuma, como el sujeto que consume, como el sujeto que, digamos, come demasiado. La psicología eh, del adicto, digamos, Exactamente, hay una búsqueda de de algo, una algo. demanda hacia algo, ¿no? Entonces, O un escape o lo que fuese. si uno combina las dos cosas, bueno, se potencian obviamente y ahí se genera la cuestión de la dependencia, por una parte adictiva, que es la parte biológica, pero además una parte de la dependencia que tiene que ver mucho con la cuestión psicológica. Ahí un poco, Fernando, bueno, para contarle a la gente, ¿no? Que quizás no está tan vinculada a las ciencias médicas, durante mucho tiempo un ejemplo fue cuando se hablaba de Diego, ¿no? De Ah, claro. Maradona, porque primero fue adicto a una cosa, pero después se le dio por comer un montón, y entonces era adicto a la comida, después era adicto al alcohol, después era adicto a hacer mucho ejercicio, Ah, después era adicto al juego. Entonces resumían algunos médicos diciendo, es adicto. Va sí, cambiando al qué, pero en su psicología está siempre buscando lo que fuese. Yo seguro. no me voy a meter. Pero un poco lo que querés decir es eso, ¿no? Sí, ahí en los adictos en general hay una demanda encubierta. Ujú, Y una demanda que tiene que ver con una falta, con una ausencia. Lo que ok. pasa es que para cada uno hay, es una cuestión que es muy Es personal, muy personal porque llega a eso, es claro. muy claro, es muy singular. Está lo general, lo particular y después lo Lo singular. Y singular. eso hace que cada uno tenga su propia historia. Y ahí, Fernando, ya entrando en esto, porque me parece súper interesante el enfoque que le estás dando de ir ya al vapeo, porque es lo que viene, es lo nuevo, en el sentido de como problema de salud pública, ¿no? Em, ¿Cuál es tu reflexión respecto de la decisión que se tomó hace unos días de Ajá. derogar aquella resolución del Ministerio de Salud que prohibía todo, importación, comercialización, distribución y publicidad del cigarrillo electrónico para este primer reglamento, esta primera reglamentación? Porque la reglamentación en sí no está, lo que está es la posibilidad de que a partir de ahora se empiece a regular. ¿Qué pensás vos respecto de cómo lo ha hecho el resto del mundo y demás? Bueno, a mí me parece que es un paso hacia atrás desde Ok. nuestro país.
digamos, ¿no? Mientras Ok. uno tenga más posibilidades de comercializar esto, mientras los chicos tengan más allá de que dice prohibido la venta de 18 años, todos sabemos que eso en la práctica no se da. Con lo cual, todo eso facilita de alguna manera el acceso a las drogas, que en este caso son drogas permitidas, ¿no? O sea, aceptadas por la sociedad. Entonces, todo esto genera, sin ninguna duda, o tiene el potencial de generar mayor Porque consumo, el mayor argumento que se daba presencia. era que regulándolo se iba a permitir, por ejemplo, que no se pudiese vender sustancias saborizadas, que creo que es el gran chiste que le encuentran los chicos, ¿no? Dicen, no me deja olor, papá y mamá no se dan cuenta porque cuando vuelvo en la campera no hay olor a nada y encima tiene gusto a chicle, chocolate o vainilla. Bueno, Sí, este, tengo entendido que hay un sabor que se permite, ¿no? Que es el mentol, me parece. claro, yo entendía que ahora no van a poder haber sustancias con sabores, pero No con todos los sabores. sé que en algunos países, no sé si era Noruega y Dinamarca, terminó después comprobándose que cuando, digamos, si tenés poder económico, te vas a otro país y te compras la sustancia y como ya después el aparato sí se vende gratuita, se vende con mucha facilidad legalmente dentro de tu país, terminó haciendo más pico de consumo en vez de reducirlo. Sí. Pero no sé si vos tenés la misma información. Sí, sí, claro, claro, claro. Todo esto aumenta el consumo y aumenta la posibilidad de la dependencia, de la adicción y después pasar eventualmente al cigarrillo común, digamos, ¿no? A lo que era la acción de fumar. Eso está bueno, porque además es justamente todos tus estudios en psicología. Si la persona entró por vapeo, no que fuma y le dicen seguí con el cigarrillo electrónico para dejar, sino que es un joven de 14 años que ingresa a la nicotina, ingresa por el vapeo, nunca tocó un cigarrillo de tabaco. En algún momento quiere pasar al cigarrillo común porque necesita más dosis todavía, o no necesariamente, no está estudiado, veremos de acá No, unos años. todavía no hay estudios epidemiológicos que muestren, digamos, un paso sistemático de los niños o de los jóvenes o de los adolescentes del vapeo al cigarrillo, Ok. pero es muy probable que esto suceda, sí. De todas maneras, y aunque no pase esto, supongamos que no Supongamos pase, que siempre vapea y vapea solamente bueno, lo mismo es nocivo. es nocivo. Hay estudios, hay muchos estudios que están saliendo ahora con respecto al daño a nivel pulmonar y el daño a nivel cardiovascular que produce el vapeo. Porque No, no desprende es, hasta plomo, ¿no? En el momento que hace combustión, entiendo que no está regulado y desprende. sí, sí, bueno, el vapor ese. Sí, sí, claro, sí. Y entonces, en tu opinión personal, ¿pensás que más tendría que haber sido una limitación al marketing, como cuando se limitó el cigarrillo hasta de los autos de Fórmula 1? Digo, estoy pensando en los 80, Sí, sí, 90, cuando se fue un poco más agresivo con esas cosas, ¿no? sí, absolutamente, absolutamente, sí. Porque esto va dirigido directamente a los chicos, ese es el punto. No Sí, va dirigido a los adultos, va dirigido a los chicos, por eso los sabores y todo esto. nosotros mostramos en el programa número 1 de esta temporada una máquina, una grúa, que en vez de dar ahí está la foto, sabían que iba por ahí, que en vez de dar, esto es de la costa, sí, con un balneario, que en vez de dar peluche y dar todos los premios que uno puede sacar una pelota de fútbol o un llavero, sacaba vapeadores. Y eso Una está en la esquina locura. emblemática de Pinamar. Sí, sí, una La locura. esquina que es donde se juntan los chicos a repartir las tarjetas para los boliches, ¿no? Donde te venden Sí, las sí, entradas a los adolescentes antes de ir a bailar. Y son todos vapeadores, son 4 vapeadores, y indicaba la potencia, no me doy cuenta. Creo que es la potencia al final de la batería de litio, lo que más los chicos terminan mirando, ¿viste? En la especificación técnica. O sea, cuánto les va a durar. sí. Y los sabores y lo demás los venden en unos pomos aparte, que no estaba ahí. Y de ahí es como que tomo tan en serio esta reflexión tuya de la movida va hacia reducir la edad de quien ingresa a la dependencia de la nicotina, ¿no? Sí, una vez que uno se hace dependiente de la nicotina, después empieza a funcionar con cualquier otra cosa que tenga nicotina. De Mm. hecho, se habla de que el tabaquismo es una droga de inicio. A ver, contame, ¿por qué sería? Una droga de inicio a otro tipo de drogas. También, digamos, a la marihuana y a la cocaína como pasos. Bueno, por ejemplo, ¿Pero por qué? la Porque marihuana, necesitas experiencias cada vez más fuertes. perdón. Porque Claro, buscas bueno, una experiencia más fuerte, esto, digamos. esto que hablábamos recién, ¿no? Sí. Esto de la demanda, de buscar algo que me complete, que me llene. Ah, Que complete esta cuestión de vaciamiento que yo tengo a partir de mi propia vida, es pulsional. ¿y cómo funciona, Fernando, con el tema del alcohol?
van necesariamente asociados. Yo necesito ese estado como de estar más fuera de sí. A ver, ahí juego un poco con vos, que mi super yo me deje de molestar un rato. Entonces necesito desinhibirme y un poco parece que en los jóvenes, si no está el alcohol de por medio, no se van a animar a desarrollar vínculos sociales con pares. Claro, bueno, van un poco de la mano todo esto, ¿no? Justamente, una cosa lleva a la otra. Y entonces sí, en los chicos el alcoholismo también es un tema, es todo un tema. Y el cigarrillo o los productos, el vapeo o los productos derivados de la nicotina del tabaco, están asociados también al consumo de alcohol por parte de los chicos, sí. Pero una vez más entramos en esta misma cuestión, ¿no? Esta cuestión de llenar alguna cosa que nos falta y a partir de ahí, con el consumo periódico de cualquiera de estas sustancias, aparece la adicción desde el punto de vista biológico. Y de lo médico va a haber así como vapeo de segundo vapeo, todo como se habla del segundo humo, tercer humo, el vapeo no genera ese efecto al pasivo, al que está al lado de quien vapea como lo hace el Hay tabaco. algunos trabajos incipientes con respecto a esto, pero no ha sido tan estudiado como el vapeo activo, ¿no? Pero de Ok. todas maneras, algunos resultados muestran que el vapeo de segunda mano o el humo de segunda mano, podríamos llamar, o de segunda o de tercera mano, podrían producir también alteraciones a nivel respiratorio, Porque ¿sí? eso supongo que en el aire, ¿no? En el fondo es el vapor que se le escapa al activo, lo que absorbería la persona que está al lado. Claro, Debería ser exactamente. menos, debería ser solamente en contextos muy cerrados, en Eh, una habitación, digo. Si no, me imagino que claro, eso se diluye mucho el más rápido que vapor el humo. el vapor se ve menos que el humo en realidad, ¿no? Por eso digo, los estudios por ahora son un poco incipientes con respecto a esto. Lo que más se ha estudiado es el activo, ¿no? El daño que produce el vapeo activo. Ese sí, ya prácticamente no cabe ninguna duda que es muy dañino. ¿Y consideras que es más dañino en lo cardiovascular o que también ya uno puede Eh, decir por la evidencia que se liberan sustancias cancerígenas en el vapeo? Sí, no, se liberan sustancias cancerígenas y el primer punto de impacto de todo lo que se aspira es los bronquios y el pulmón, primero. Y Mm, después pasa el torrente sanguíneo y bueno, y ahí sí, el corazón y otros órganos. claro. El tema del tabaco, por ejemplo, bueno, no solamente toca al pulmón o el corazón, también el riñón, también el intestino, también las mamas, digamos, el cáncer de mama, hay una relación entre el consumo de tabaco y el cáncer de Y mama. de laringe, ¿no? Sí, sí, bueno, todo lo De que todo sea claro. tracto, sí, el tracto gastrointestinal, sí. Fernando, no te queremos quitar más tiempo. Sé que te hiciste un lugar entre tus pacientes para Fuca Streaming y eso para nosotros es un verdadero honor. Siempre es interesantísimo charlar con vos y ojalá en la medida que la organización pueda avanzar con su campaña de Respirar Futuro y de poder llegar a los jóvenes con un mensaje claro de concientización, bueno, nada, pueda seguir asesorándonos y ser de las personas de consulta al momento de curar los mensajes y llegar, digamos, a la mayor cantidad de gente posible con esta campaña que estamos preparando. Bueno, mil gracias y un cariño a todo el equipo. Gracias por todo. Pasó el doctor Fernando Berra. Vamos a tanda y después volvemos con más Fuca Streaming. FUCA es docencia, FUCA es investigación y FUCA es también prevención. Todos los días hacemos muchas cosas y te las queremos contar. A continuación, FUCA Novedades. Bueno, pasaron 36 minutos de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. Vamos directamente con la Noche Fuca, entonces. Bueno, perfecto, entonces, porque tenemos el agrado de anunciar la edición 2026 de la Noche Fuca, el encuentro anual donde reafirmamos nuestro compromiso de unir la ciencia y la vida, que va a ser el próximo martes 8 de septiembre a las 20 horas en la Rural. Miren lo que es ese Save the Date, qué tarjeta tan distinguida, por favor, donde nos vamos a reunir para potenciar los programas que definen nuestra misión. Todo lo recaudado será destinado íntegramente a sostener nuestros pilares en investigación, en las becas de formación y obviamente en campañas como la que acabamos de hablar, ¿no? Respira Futuro,
aulas abiertas y un montón de acciones que se hacen en la vía pública, necesitan justamente financiamiento que en gran parte viene de la Noche Fuca. Así que bueno, con la conducción de Guillermo Lobo y de Gabriela Sobrado, que ya están confirmadísimos los dos, el 8 de septiembre nos vamos a ver en la rural. ¿Y cómo haces para colaborar, para sumarte desde lo corporativo, desde lo individual, desde el voluntariado? Muy fácil, info@fuca.org.ar, y desde hoy o desde ayer a última hora en fuca.org.ar/cena, bueno, ahí están los valores de las tarjetas, cómo comprar mesas corporativas, bueno, los distintos niveles de sponsoreo, toda la información, y lo que queda para adelante es ir contándoles los aliados que se van sumando, que ya hay algunos por suerte, el show o distintos momentos que tengamos en la noche, y desde ya cómo va avanzando también la recaudación, porque al final del día es un evento que tiene que ver con fortalecer a FUCA para que pueda seguir haciendo las cosas que trabajamos desde siempre. Así que la Noche FUCA, un punto de encuentro de todo el ecosistema de la Fundación Cáncer. ¿Qué más tengo? Bueno, y obviamente mañana, que es importante para nosotros también, porque vamos a hacer el taller Luzca Bien, Siéntase Mejor en FUCA. Este martes 19 de mayo de 10 a 12 horas se llevará a cabo a FUCA la nueva edición del programa Luzca Bien, Siéntase Mejor. De hecho, estuvimos con Gisela Gulli hace un programa y justamente hemos hablado sobre esta iniciativa de la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería, que consiste en un taller de automaquillaje y estética diseñado específicamente para brindar herramientas que refuercen la autoestima de aquellas personas que están realizando un tratamiento oncológico y que obviamente están con las repercusiones o justamente con las consecuencias que pueden llegar a impactar en la autoestima de las personas. Así que justamente buscando el impacto positivo de esta actividad, ustedes pueden ver toda una nota de este tema en la web de FUCA, y si no, también si quieren venir mañana, queda muy poco tiempo, casi que tienen que estar viendo este programa en vivo, nos mandan un email a voluntarios@fuca.org.ar, rapidísimo a Marta. Marta, por favor, sí, acabo de verlo, no sé cómo llegué, y ya, y ahí se anotan y le avisan, y tienen que estar obviamente mañana a las 10, pero bueno, se ponen en contacto y desde ahí les pasan todas las coordenadas para mañana. Bueno, y ahora sí, separamos, y cuando volvemos, varias cosas. Bueno, listo. Fundación Cáncer. Unimos la ciencia y la vida. Bueno, ¿cómo haces para comunicarte con FUCA Streaming? Muy fácil, por Instagram en fundación-FUCA, y si no en info@fuca.org.ar. Y ahí lo que vamos a abrir es como, bueno, con el QR también se comunican con la organización, lo escanean en la pantalla donde estén viendo esto y pueden de alguna manera ayudar a la misión de FUCA desde los pequeños donantes recurrentes, desde los grandes donantes, a través de los programas, a través del voluntariado, o simplemente consultando por el stand de FUCA que funciona ahí en Kramer 1180 en la entrada del Instituto Alexander Fleming, donde va a estar Marta,
y donde de alguna manera también se juntan todos los voluntarios de FUCA y desde ahí se puede hacer desde otro aporte a la organización desde otro lugar. Y por otro lado, les quiero hablar de aulas abiertas porque estuvimos reunidos con Griselda Loco del Colegio Piacentini de Chaco y bueno, vamos a ir pronto ahí dentro de lo que tiene que ver con aulas abiertas y federales, que es la iniciativa de FUCA de llevar los talleres presenciales esta vez al interior del país, porque justamente necesitamos hablar de estos hábitos saludables, necesitamos llegar a los jóvenes, porque como planteábamos recién con Fernando, muchos de los peligros actuales y de los grandes problemas de la salud pública que vienen a futuro tienen que ver con nuestros jóvenes y hábitos que son muy nocivos para la salud, que después generan dependencia, que generan adicción y que son muy, pero muy difíciles de erradicar. Así que Aulas Abiertas es un programa institucional de FUCA. ¿Y cómo haces para anotar a tu colegio? Muy fácil. Mandás un email a administración@fuca.org.ar. Hablas con Laura Álvarez y le decís: quiero que mi colegio sea beneficiario del taller. Cerramos y hago una pequeña reflexión con respecto a esto. No, y acá quería hacer una reflexión, porque bueno, obviamente en aulas abiertas se ven los hábitos saludables, hacerse los chequeos médicos, vacunarse, hacer ejercicio, estar bien de peso, no fumar, que hoy hablamos un montón de eso, pero quería referirme a la cuestión del alcohol, porque justamente leía esta mañana todo un artículo que salió en un diario sobre las fiestas sin alcohol, las fiestas del café o fiestas que se hacen de día en la ciudad de Buenos Aires, que son cero etílicas, con cero alcohol y que se planifican justamente para aquellas personas que no quieren vivir una resaca o no quieren pasar un mal momento después o lo que fuese. Y lo que me llamó la atención fue los comentarios críticos a eso, desde estos boludos, ¿para qué hacen eso? Qué cosa de ñoño, y un montón de comentarios en las redes sociales en contra de esa movida, que no es más que meterte un poco también en lo que otras personas quieran hacer con su vida. Y yo en ese sentido digo, si yo les cuento que en Argentina se mueren 8.000 personas por enfermedades vinculadas al alcohol por año, que somos el tercer país consumidor de alcohol de toda América, que si nos superan solamente Dominica y Estados Unidos, que si nos vamos a los chicos de 13 a 17 años, somos el principal consumidor del continente, que justamente el consumo nocivo de alcohol es el principal factor de riesgo de muerte prematura y discapacidad entre 15 y 49 años por violencia, que es la violencia, digamos, doméstica, la violencia interpersonal, la violencia como el suicidio, que es una violencia consigo mismo. Es factor de riesgo para un montón de muertes no intencionales, como los siniestros viales, los ahogamientos, quemaduras, envenenamientos, caídas. Que si uno ve la tendencia de los últimos 20 años, el alcohol per cápita descendió en toda América 7,2%, pero en Argentina creció 8,2%. Que en Argentina el consumo promedio es de 9,45 litros, mientras la media es de 7,5. Y así podría seguir dando un montón de datos vinculados al consumo del alcohol. De la infancia en riesgo, donde el último estudio del año 2023 y 2024 sobre 18.000 jóvenes en PBA arrojó que el 71% de los adolescentes escolarizados comenzó a beber antes de los 15 años y más del 10% lo hizo antes de cumplir los 12 años, que 4 de cada 10 adolescentes se compran ellos mismos la bebida alcohólica, o sea, el 40% de los chicos viola la ley y encuentra un kiosquero que les vende para violar la ley que justamente impide la venta del alcohol a menores,
y que el 14% de los jóvenes admite que consume 5 o más copas buscando la situación de la embriaguez. Llamémoslo ponerse en pedo, darse la pera, lo que fuese, digamos, lo que hay es la actividad o la acción de buscar lo más rápido posible el momento de la borrachera. No que la borrachera es un efecto de una ingesta de alcohol a lo largo de la noche, a lo largo de una salida, en una fiesta, sino que provoco en el menor tiempo posible la situación de ponerme en ese estado. Y que de hecho participan el 14% de los adolescentes, de los cuales en un 57% se produce también la mezcla con bebidas energizantes. Y que el 36% de estos jóvenes admite viajar o haber viajado en un vehículo que conducía a alguien que tomó alcohol. Entonces, yo lo que me pregunto es de qué se ríen en las redes sociales cuando aparecen iniciativas de las cuales yo no tengo nada que ver, tampoco me gusta el DJ que las arma, ni me gusta el restaurante que las organiza, que queda acá en Palermo, y que seguramente sea un negocio, y que tampoco estoy de acuerdo en que sea una cuestión de tomar 10 cafés en un día y bailar. Después podemos hablar de las bebidas energizantes y los grandes problemas que trae el abuso de la cafeína que está detrás de esas bebidas energizantes, que tampoco están reguladas como correspondería, y que también son de acceso libre a los jóvenes, y después terminan parte y problemas cardíacos que no me corresponde a mí hablar de este programa sin tener al lado a un profesional médico, pero que son de conocimiento público. Digo, sin defender esas iniciativas, ¿de qué se ríen los que critican este tipo de acciones y están promoviendo este cuadro de situación con el alcohol que está muy lejos de ser el ideal? Argentina está perdiendo a su juventud en un alcoholismo crónico en donde el aumento del consumo en las mujeres aumentó de una manera tal que ya emparejó al de los hombres, donde el inicio en el alcoholismo es a cada vez más temprana edad y donde evidentemente, aún yo creo que no los hay, los límites al marketing alcohólico, al marketing del alcohol, no existen o no están produciendo los efectos que deberían producir. Entonces, nosotros podemos limitar el marketing del alcohol, podemos salir a meter presos a vendedores de alcohol, a kiosqueros que vendan alcohol a menores, podemos buscar alguna regulación para lo que tiene que ver con los boliches bailables y el famoso matiné sobre si se vende o no se vende alcohol, pero también tiene que haber comportamientos sociales diferentes. No puede ser que haya guías para que en el UPD los chicos y las chicas no entren borrachos a la escuela. No puede ser, como me ha tocado ver a mí, que los padres le preparen los tragos en la puerta de la escuela a los hijos para que entren borrachos al último primer día en el colegio secundario. A mí me gustaría mucho también estar en una ONG donde enseñe robótica, inteligencia artificial y no tener que convertir en este impopular mensaje de decir que el alcohol no es bueno, que vapear no es bueno, y pasar una hora de streaming dando esto que es mucho más impopular, mucho más aburrido y mucho más difícil de viralizar como mensaje que si yo me pongo acá a enseñar cómo craquear 4 o 5 inteligencias artificiales caras para poder usarlas baratas y hacer videos con mis amigos. Y llevar eso a las escuelas como hacen otras ONGs y ganarme un montón de aplausos y palmadas de los chicos y salir en andas de una escuela. Sería más fácil. Pero me parece que también tiene que ver con una cuestión de responsabilidad social y del rol que tienen las organizaciones de la sociedad civil poner estos temas sobre la mesa. No puede ser que sean los jóvenes argentinos los primeros consumidores de alcohol de todo el continente. No está bien que el consumo de bebidas energizantes de 13 a 17 años se produzca de la manera masiva en que se produce en Argentina, y no está bien que el 40% de los chicos menores, porque después vemos las películas norteamericanas y los chicos mintiendo con el DNI. Acá no se puede ni replicar esa escena de las películas. Acá no es necesario ni mostrar nada, porque va una criatura que claramente no tiene 18 años,
pide una cerveza y se queda tomando la cerveza en la esquina del kiosco sin nadie que le diga nada. A veces a la vista de los padres que están cruzando la calle en su casa. Entonces, digo, no sé si es muy popular, no sé si es muy divertido, pero de estos temas también hay que hablar. Vuelvo a lo que dijo Fernando Berra hace un rato. ¿Podemos empezar nosotros como sociedad a discutir cuál es la relación entre jóvenes que vapean, jóvenes que toman alcohol como casi nadie en el continente y jóvenes que se apuestan todo? Ayer leía el tema de las apuestas online para el Mundial y cómo se está esperando prácticamente lo peor, un manejo de entre 3 y 4 veces más que en el Mundial de Qatar 2022, el volumen de apuestas online de niños y niñas durante la jornada escolar en el recreo. Entonces, ¿qué hay detrás de los 3 comportamientos? Una pulsión a la adicción. ¿Qué decía recién Fernando Berra con 3 posgrados en psicoanálisis? Se viene a llenar un hueco de una demanda, de algo que me falta en un comportamiento compulsivo. Bueno, ¿qué le falta a los chicos y chicas en Argentina para que después queden tan al tope de todos los rankings de este tipo del consumo de este tipo de sustancias? Me parece que hay que hablarlo. Si no, terminamos haciendo, digamos, apologías de la juventud, fantasías por streaming, viralización de comportamientos extraños, indignándonos porque se puso un detector de metales en una escuela y ahí nomás queda la cosa. Bueno, ojalá estos temas se puedan charlar en los ámbitos que corresponden. Y esta vez quería un poco sacar también el foco de que se resuelva en el Congreso. No, seguramente se tendrá que resolver con algunas leyes o con unas normativas nuevas, pero también se tiene que resolver en la mesa de la cena en cada casa. Y eso tampoco es muy popular decirlo, pero bueno, en algún caso, en algún espacio, quizás en Radio Sónica, los lunes entre las 4 y las 5, no quede otra que plantearlo. Faltan 5 minutos para las 5, volvemos, hacemos más institucionales y vamos cerrando el programa de hoy. Fuca Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Bueno, entonces muchas veces buscamos que en nuestros momentos especiales dejen una huella y ayudar es una fiesta, es exactamente eso. Es el programa de Fuca que te invita a donar tu festejo y en lugar de los regalos de siempre, le pedís a los invitados que colaboren con nuestra misión de investigación, educación y prevención. Entonces, cuando elegís celebrar así, estás bancando directamente el futuro de la oncología en Argentina, estás financiando la beca de los médicos que mañana nos van a cuidar, apoyando proyectos muy claves para el CIO, para el Centro de Investigación Oncológica de Fuca, y desde ya tu aniversario o tu cumpleaños deja de ser un evento social para convertirse en una inversión en salud y en ciencia. Entonces elegí que tu festejo le cambie la vida a otra persona. Ahí van esos globos para arriba, que significa que está terminando el spot de ayudar es una fiesta, y es muy fácil. ¿Cómo te comunicas? A través de las redes sociales de Fuca, diciendo quiero ser parte del programa, necesito el conocimiento de ustedes para implementarlo. Obviamente ahí nosotros vamos a poner al equipo de comunicación a disposición y desde ahí vamos arrancando, digamos, ese proyecto con las personas que después normalmente se convierten en voluntarias de la organización y suman otros voluntarios, porque quienes participan después de la movida quedan siempre vinculados a la Fundación Cáncer. Bueno, y por otro lado, contarles que en la entrada del Instituto Alexander Fleming, en el espacio Fuca, en Kramer 1180, está justamente el stand de la organización, atendido por Marta, por Susana y por los voluntarios, donde es un punto donde tenemos muchos productos pensados exclusivamente para el bienestar de los pacientes y su entorno. Así que la idea es que puedas acercarte, charlar con nuestras voluntarias y hacer una donación
a cambio de ese producto que estás necesitando. Así que Espacio Fuca en Kramer 1180. Y bueno, obviamente también es una forma de vincularte y vas a encontrar información sobre la cena. Si no escribiste un email, si no entraste a la página y querés medianamente saber, bueno, si voy con 3 personas, ¿cómo hago? Si quiero ir con mi pareja, ¿cómo es? ¿Qué categorías hay en términos de participación de la marca? Si quiero hacer una donación en especie para la noche Fuca, porque tengo una empresa, porque tengo un negocio, porque produzco determinado tipo de artículos a los cuales me gustaría darles visibilidad en la cena, también hay una puerta de entrada física, por decirlo de alguna manera, más de personas de carne y hueso que te van a estar contando del tema en el Espacio Fuca en Kramer 1180. Así que desde ese lugar es otra boca más o otro canal más de comunicación entre Fuca y todo su ecosistema de pacientes, familiares y voluntarios. Separamos y vuelvo para la despedida. Bueno, ahora sí, vamos cerrando el programa de hoy, hacer los comentarios pertinentes respecto de, bueno, cómo podés hacer para seguir el programa. Lo ves en el canal de YouTube de Fuca a partir del día de mañana. Lo vas a ver también siempre colgado en el canal de YouTube de Radio Sónica. Y desde ya vas a ver también diferentes cortes y piezas que vamos a ir subiendo durante toda la semana. Y ahí, por el mensaje directo de Instagram, está muy bueno ya en esta segunda temporada, donde vamos recorriendo todo un calendario que tiene que ver con diferentes tipos de patologías vinculados a la oncología. Ya puedas ir haciendo sugerencias de nuevos temas, de nuevos enfoques y de asuntos que te gustaría que se traten en el programa, porque justamente eso es lo que hace que una segunda temporada o una tercera temporada o lo que sea vaya encontrando un nuevo enfoque para los temas. A veces los temas son los mismos, pero el lugar desde donde uno se para analizarlos son bien diferentes. De hecho, hoy con el doctor Fernando Berra hemos ido por un lugar bien distinto que en aquel vivo de Instagram de hace apenas un año. Vamos cerrando el programa de hoy. Estuvo Gonzalo Cabrán en la operación técnica, Florencia Sánchez en la producción general, Daniela Calegari en la producción ejecutiva, en la conducción quien les habla, Guido Donaire. Pásenla lindo, cuídense mucho, la seguimos durante la semana en redes. Chau, chau.